Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. A continuación, iniciaremos esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Katy. Hola niños, soy la hermana Katy y les saludo con mucho cariño. Estamos empezando nuestra escuela dominical, la cual está especialmente dedicada a ti que eres niño. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de la historia de José. Su padre Jacob lo envía a ver a sus hermanos que apacentaban las ovejas en Siquem. Cuando José llegó a Dotán, al norte de Siquem, sus hermanos que lo odiaban planificaron matarlo. Le quitaron su túnica y lo tiraron a una cisterna. Sin embargo, Judá, su hermano, les propuso que mejor vendieran a José, ya que matándolo no ganarían nada. Así lo vendieron a unos hijos de Ismael por 20 piezas de plata, los cuales se lo llevaron a Egipto como esclavo. Después, los hermanos de José engañaron a su padre Jacob, tiñendo la túnica con la sangre de un cabrito, y cuando Jacob la vio, rasgó sus vestidos pensando que un animal había devorado a su hijo amado. Jacob lloró sin consuelo por muchos días. Y así fue como José llegó a Egipto, como un esclavo, separado de su familia y de su tierra natal. Pero Dios, niños, tiene el dominio absoluto de todo cuanto nos ocurre. Durante los años que José estuvo en Egipto como esclavo, ocurrió un hecho importante con otro hijo de Jacob, Judá. Nuestro hermano Freddy nos relatará lo que enseña la Biblia acerca de él. Para comprender lo que sigue a continuación, debemos conocer el significado y la importancia que da la Biblia a la primogenitura. Cuando un padre muere, deja muchas cosas a sus hijos: sus negocios, sus tierras, su apellido, su dinero, sus enseñanzas, su forma de vida e incluso su aspecto físico, el color de su piel, de su cabello y de sus ojos. Todas estas cosas son la herencia que deja un padre a sus hijos. También puede ocurrir que los hijos reciban deudas de sus padres, vicios, enfermedades, falsas enseñanzas y otras cosas malas. Mientras todas estas cosas sean conservadas por sus hijos, en cierto sentido el padre también permanecerá, incluso después de morirse. Un padre que no deja a sus hijos aquellas cosas que le son importantes, se podría decir que desaparecerá, o como lo expresa la Biblia, su nombre será borrado. En los tiempos de los patriarcas bíblicos, el hijo primogénito tenía el derecho a una porción de la herencia 2 veces mayor que la de sus hermanos. Además, le correspondía la administración de la herencia. La bendición de sus hermanos estaría en permanecer junto al primogénito, quien tenía a cargo la administración del bien recibido de su padre. El nombre del primogénito sería el que perduraría a través de los años, mientras que el resto de la familia sería bendecida mientras permanezca al amparo del portador del legado espiritual, esto es, al amparo del primogénito.
Jacob recibió de Isaac y Abraham una herencia maravillosa, el conocimiento del Dios verdadero, junto con promesas tales como que recibiría la tierra de Canaán por heredad, que llegaría a ser una nación grande de sacerdotes para Dios, los cuales ministrarían en favor de toda la tierra, o que de sus hijos nacería Dios mismo encarnado, el Rey de Reyes, Cristo el Señor. Ni siquiera el padre más rico y poderoso del mundo podría heredar tan estupendas cosas a sus hijos. Niños, recuerden que Esaú menospreció este privilegio cambiándolo por un mísero plato de comida. Por otro lado, Rubén, el primogénito de Jacob, perdió esta bendición debido a que profanó el lecho de su padre. Dice la palabra de Dios acerca del pecado de Rubén: te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén afectó al Espíritu Santo, quien decretó por boca de Jacob: no serás el principal. Recordemos además lo que dice Dios respecto de un pecado similar en el Nuevo Testamento. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. A Rubén le seguían por orden de edad sus hermanos Simeón y Leví. Sin embargo, estos también perdieron el derecho a la primogenitura, ya que ofendieron gravemente a Dios al utilizar sin temor la circuncisión como parte de un maquiavélico plan para asesinar a Siquem junto con todos los varones de su ciudad. La circuncisión era una santa ordenanza heredada de su padre Isaac y ordenada directamente por Dios a Abraham, como señal del pacto que había entre él y su descendencia. Después de Simeón y Leví venía Judá, quien, según el capítulo 38 de Génesis que hemos comenzado a estudiar, se apartó de la casa de su padre Israel y se fue con un amigo cananeo llamado Hira, cuyo nombre significa esplendor o nobleza, para luego casarse con una mujer igualmente cananea, hija de un hombre llamado Súa, cuyo nombre significa prosperidad. Judá no tenía ningún interés por conservar el legado espiritual de su padre. Escogió gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los tesoros de los cananeos que la cruz de Cristo. Judá tuvo 3 hijos con la mujer cananea. Su primer hijo fue el segundo Onán y el tercero Sela. Cuando el primogénito creció, Judá tomó para él una mujer llamada Tamar. Se casó con Tamar. Dice la Biblia que fue muy malo ante los ojos de Jehová, y ocurrió que Jehová lo mató. Murió y no alcanzó a tener hijos. Entonces Judá dijo a su segundo hijo Onán que tomara como esposa a Tamar, pero que el hijo primogénito que tuviera con ella llevaría el apellido de su difunto hermano y por lo tanto sería como si el mismo hubiese tenido ese hijo. Esto significaba que el derecho a la primogenitura recaería sobre este hijo, y no sobre Onán ni los hijos siguientes que éste tuviera con Tamar. Dios aprueba y confirma esta costumbre, ya que está escrito en Deuteronomio capítulo 25 que, cuando hermanos habitaren juntos, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño. Su cuñado la tomará por mujer,
y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Por supuesto, esto requería que el hermano fuera soltero, ya que de otro modo sería adulterio, lo cual Dios prohíbe en el libro de Levítico. Este acto, aunque parece un poco extraño a nuestros ojos, reflejaba afecto fraternal por parte de un hermano menor, ya que renunciando éste a la posibilidad de recibir la doble porción de la herencia de su padre y de perpetuar su propio nombre, daba un hijo a su hermano fallecido y le cedía así todos los derechos de la primogenitura. Onán entonces se casó con Tamar, pero no quiso tener hijos con ella porque no quería dar su hijo a su hermano fallecido. Esto desagradó en gran manera a Dios, por lo que Dios también lo mató. Así fue como murieron los dos primeros hijos de Judá, y Onán. Por todo lo anterior, Judá habló con Tamar y le dijo que se quedara viuda, porque la daría por esposa a su hijo menor, Sela, cuando éste creciera. De esta manera, Judá aseguraba a Tamar y a sus futuros hijos los derechos de primogenitura de sus difuntos esposos. Además, Judá dijo a Tamar que se quedara viuda en casa de su padre, para evitar que Sela muera como sus hermanos. Niños, ¿era Tamar la causante de la muerte de los hijos de Judá? Ciertamente, y Onán murieron por su propio pecado. Quizás Judá pensó neciamente que Tamar tenía algún tipo de maldición. Dice la palabra de Dios que Tamar obedeció a Judá, se vistió con vestidos de viudez y se fue a la casa de su padre. Esto significa que renunció a la posibilidad de casarse con otro hombre para casarse con Sela, hijo de Judá, en el futuro. Pasaron varios días después que Tamar se fue a casa de su padre y ocurrió que la esposa de Judá murió. La Biblia no nos da el nombre de esta mujer, solo nos revela que era hija de un hombre cananeo llamado Súa y que estaba en Kesib cuando dio a luz a Sela. Kesib significa engañoso o mentiroso. Judá la conoció en el lugar en que habitaba su amigo Hira. Después de la muerte de su esposa, Judá subía a los trasquiladores de oveja en Timnat. Como lo indica la Biblia, subía él y su amigo Hira el cananeo. La palabra de Dios nos enseña que cuando los hombres trasquilaban a sus ovejas o tenían alguna cosecha exitosa, realizaban fiestas y cultos paganos a la fertilidad, en los que había mucho vino y desenfreno sexual. Lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Las celebraciones de los hombres están cargadas con excesos, inmoralidad sexual, vicios y toda suerte de actos abominables a los ojos de Dios. Pasaron así muchos días y Sela, el hijo menor de Judá, creció. Sin embargo, Judá no le daba a Tamar por esposa. Recordemos que Tamar lo esperaba en casa de su padre, pero Judá no cumplió su promesa. Se corrompía cada día más entre los cananeos y descuidó sin temor de Dios el futuro de su línea familiar, mostrando indolencia en relación con el lugar de privilegio que tenía su descendencia entre los hijos de Israel. El primogénito de Israel, Judá, futuro administrador de la herencia espiritual de Abraham, Isaac y Jacob,
junto con diluirse entre los cananeos, ahora resulta que quedaría sin descendencia, sin hijos. Los incontables hijos prometidos a Abraham, la nación grande y bendita que sería cabeza de todas las naciones de la tierra, el Cristo de la gloria que salvaría al mundo de sus pecados, todo se estaba terminando acá. ¿Podría Dios cumplir sus promesas en estas nefastas condiciones? Los hermanos de José, cuando planearon asesinarlo, dijeron burlándose: si lo matamos, veamos si se cumplen sus sueños. Del mismo modo, Satanás y sus demonios estaban en toda esta caída de Judá, diciendo acerca de Dios: veamos ahora si se cumplen sus palabras. Necios, estos ignoran que nuestro omnipotente y soberano Dios prende a los sabios en su propia astucia y que todo lo que quiere hace. Ciertamente Él no tiene rival, como está escrito: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. También dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Si quieres saber cómo termina esta historia, no te pierdas la próxima escuela dominical. Antes de terminar, en este momento me dirijo a ti, niño, que como Esaú, Rubén, Simeón, Gad y Judá, has recibido como herencia el glorioso evangelio de parte de tus padres. Dios te advierte solemnemente en esta hora que no lo menosprecies, sino que lo creas y lo guardes en tu corazón, ya que Esaú, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Te puedes comunicar con nosotros a través del correo electrónico tiernascanciones@gmail.com para recibir las actividades de esta semana. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.